Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con las clases sincrónicas, ¿sí? Comenzamos a abordar la unidad 5, los estados contables. Decimos que existen distintos tipos de informes contables según el tipo de usuarios interesados en la información contable, ¿sí? Hablamos de estados contables básicos, de uso público generalizado, ¿sí? Que se emiten con determinada periodicidad. Ya hemos visto el concepto de ejercicio económico, ¿sí? Información adicional que acompaña a los estados contables básicos, pero también sabemos que hay informes contables internos que incluyen además información no contable. ¿Qué decimos entonces de los estados contables básicos? Que son informes contables, que el ente los confecciona para presentación a terceros, o sea, por eso se dice que son de uso público generalizado, pero también para uso interno, ¿sí? Y también decimos que el contenido y la forma de esos estados contables básicos los determinan las necesidades comunes a la mayoría de los usuarios. También decimos que van dirigidos principalmente a los usuarios llamados tipo, y ellos son los acreedores y los inversores del ente. Bien, además decimos que esas necesidades y esa información mínima que contienen no se ve afectada ni por el tamaño del ente, ni por la naturaleza jurídica, si es un ente con fin de lucro, sin fin de lucro, o el objetivo que persiguen, ni tampoco por si es un ente pequeño, es un ente mediano, es un ente grande, ¿sí? Estas necesidades no se ven afectadas en la información mínima que contienen los estados contables. Y además decimos que estos estados contables poseen limitaciones. Por ejemplo, podemos mencionar como limitación que no muestran el verdadero valor del negocio, ¿sí? Y eso ya vimos que pasa, por un lado, también cuando aplicamos distintos modelos contables, qué sucede, ¿sí? Con los resultados, ¿sí? Además, no contienen información, digamos, cualitativa, eso se ve en otra información interna, ¿sí? Bien. Decimos que la información contenida en estados contables básicos se refiere a la situación patrimonial, ¿sí? Situación patrimonial me está dando la idea de una información a un determinado momento. Por eso dice, a la fecha de los estados contables. Normalmente, a la fecha de fin del ejercicio económico. Esta situación patrimonial, ¿qué le permite al usuario cuando la ve, la analiza? Le permite evaluar, entre otras cosas, ¿sí?, la capacidad de pago de sus obligaciones que tiene el ente, ¿sí? Por otro lado también se refiere a la evolución de su patrimonio durante, miren la diferencia acá dice durante el periodo cubierto por los estados contables, normalmente el ejercicio económico. O sea que esta información no es a una fecha determinada, sino que es durante, ¿sí? Y además dice, detallando las causas que generaron el resultado, el ejercicio, como componente del patrimonio. Esta información ayuda a los usuarios a evaluar la solvencia del ente, ¿sí? O sea, si es capaz, si posee deudas y si es capaz de cancelarlas, y además de generar la capacidad para generar ganancias que tiene el ente. Además, se refiere a la evolución de su situación financiera. Hemos hablado ya de los tipos de información patrimonial, económica y financiera, ¿sí? Esta información que se refiere a el cotejo de entradas y salidas de fondos, ¿sí? Esta información entonces, para ver qué tratamiento se le ha dado a los fondos que se han originado y aplicado, ¿sí?, actividades de financiación y de inversión, y otros hechos que van a estar dentro de la información complementaria, la información adicional, ¿sí?, que necesitan los usuarios para tomar decisiones, y obviamente todo esto tiene que tener el fin de brindar información útil para esta toma de decisiones. Bien. El calificativo de decir estados contables básicos hace referencia al tipo de información que necesitan los usuarios para poder tomar buenas decisiones, ¿sí? Según las normas contables profesionales argentinas,
hoy son estados contables básicos, el estado de situación patrimonial, también llamado balance general, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo, con acompañados, ampliados, complementados con información. Por eso se le dice esta información complementaria, ¿sí? Complementa lo que en el cuerpo de los estados contables básicos no va a estar. Bien, antes de ver cada uno de los estados, cómo es su forma, contenido, ¿sí? Vamos a analizar las partidas que lo componen. Y vamos a comenzar analizando las partidas que componen el estado de situación patrimonial o balance general. Comenzamos con una de las partidas que la denominamos o efectivo o disponibilidades o caja y bancos. Hoy, en la exposición del estado de situación patrimonial, a esta partida, se le da el nombre de caja y bancos. Pero no está mal llamarla efectivo o disponibilidades. Hay quienes dicen que, en definitiva, caja y bancos es el lugar donde se guarda el efectivo, ¿sí? Pero al momento de ver cómo se expone esta partida o rubro, vamos a hablar distintamente de partida o rubro, integrante del estado de situación patrimonial, hoy se expone con el nombre de caja y bancos. Bien, ¿qué incluimos, qué consideramos, qué decimos que pertenece al rubro caja y bancos o efectivo? Son aquellas disponibilidades que tienen poder cancelatorio ilimitado, ¿sí? Son aptas para cancelar obligaciones. El dinero en efectivo, en caja y bancos del país y del exterior, y todos aquellos que tengan poder cancelatorio y liquidez similar. De este concepto entonces deviene que las características del rubro caja y bancos o efectivo son la liquidez inmediata por su disponibilidad, es el rubro más líquido del activo, por la certeza que representa el dinero, porque tiene un valor cierto, ¿sí? Y la efectividad como medio de pago, ¿sí?, de las obligaciones. Bien, ¿cuáles son las principales formas en que se puede encontrar dinero? Bueno, la moneda de curso legal del país, los cheques y cualquier otro instrumento de crédito que haga las veces de dinero, ¿sí? Los saldos bancarios con posibilidad de librar cheques sobre ellos, los saldos bancarios en caja de ahorro, ¿sí? La caja de ahorro hace unos años ya quedó desvirtuada, como su nombre lo indica, para ahorrar, o sea, para separar fondos de la actividad principal para obtener una renta. Hoy ya las cajas de ahorro no funcionan con este objetivo, sino que se utilizan indistintamente para retirar dinero de las mismas, ¿sí?, para cancelar obligaciones. Y la moneda extranjera, ¿sí? La moneda extranjera, siempre y cuando el ente tenga la intención de usarla para cancelar obligaciones. O sea, un ente puede tener moneda extranjera con la intención de utilizarla para cancelar obligaciones y va a estar dentro del rubro caja y bancos, o puede tener moneda extranjera con la intención de guardarla para especular con el aumento de valor y luego venderla, es decir, para obtener una renta adicional, y en ese caso, esa moneda extranjera no conformaría parte del rubro caja y bancos. Entonces, decimos que elementos integrantes, activos disponibles en moneda de curso legal del país, o sea, pesos, billetes y monedas en poder del ente, ¿sí?, lo que hasta ahora utilizábamos, conocíamos como la cuenta caja, ¿sí? Valores a depositar, o sea, cheques recibidos de terceros, generalmente de los clientes, y que aún no han sido depositados en alguna de las cuentas bancarias del ente, esos cheques recibidos con fecha de efectivización inmediata, o sea, equivalente al dinero en efectivo, ¿sí? No los cheques que recibimos de clientes con fecha de pago diferido, donde tenemos que esperar para poder efectivizarlos, no estarían dentro del rubro caja y bancos, estarían dentro del rubro créditos. No tendrían la misma liquidez inmediata
¿sí?, que un cheque al día. Entonces, estos cheques que nos estamos refiriendo acá, estamos haciendo referencia a estos cheques que también incluiríamos en la cuenta caja, ¿sí?, al momento de registrar, por ejemplo. Dinero depositado en las cuentas corrientes bancarias con la posibilidad de emitir cheques sobre ellas, y dinero depositado en las cajas de ahorro, ¿sí? Como dijimos recién, ya las cajas de ahorro no funcionan como un elemento de la inversión, sino que son utilizadas como medio de pago. Bien, lo mismo que dijimos para los activos en pesos, también lo decimos en moneda extranjera, también moneda extranjera para ser aplicada al pago, cajas de ahorro en moneda extranjera, cuentas corrientes en moneda extranjera, ¿sí? También integrantes de la partida. Bien, decimos que el rubro caja y bancos es el rubro más, digamos, apto para que se cometan fraudes, ¿sí? Entonces es un rubro en el cual es importante determinar procedimientos de control para evitar que estos fraudes ocurran. Como también para analizar el saldo correcto a exponer al cierre del ejercicio, ¿sí? Entonces, decimos que el efectivo rota constantemente, ¿sí? Se cobra, se paga, se cobra, se deposita, ¿sí? Y es necesario determinar un procedimiento de control para verificar dos cuestiones: existencia y calidad de los elementos incluidos dentro de la cuenta caja. Existencia, si hay lo que debería haber, según lo que arroja el saldo mayor de la cuenta caja. Y calidad, se está haciendo referencia así, todo lo que se encuentra en este procedimiento de control luego de practicarlo, corresponde a estar incluido en la cuenta caja. Entonces, este procedimiento se conoce con el nombre de arqueo y no es otra cosa que un recuento físico de los billetes, monedas, valores pendientes de cobro y otros, todo lo que se encuentra incluido por el ente en la cuenta referida. Bien, ¿qué puede pasar luego de practicar este recuento físico llamado arqueo? Puede suceder que luego de practicado este arqueo surjan sobrantes o faltantes. ¿Qué significa esto de sobrantes o faltantes? ¿Contra qué lo comparamos? Comparamos con el saldo de la cuenta caja del libro mayor. Efectuamos el arqueo y ante el recuento de lo que encontramos en el arqueo, la totalidad de lo recontado es mayor o menor al saldo de la cuenta caja. Si es mayor lo recontado al saldo de la cuenta caja, existiría un sobrante que no es porque el dinero se reprodujo por sí solo, sino que es porque debe haber habido tal vez un error en la registración, por eso el libro mayor da un saldo incorrecto. Pero sí puede surgir un faltante, y esto sí se puede deber a que falta, ¿sí?, dinero en el producto del arqueo, que obviamente por eso no coincide con el saldo del mayor. ¿Cómo se puede analizar o qué decisiones puede tomar el ente respecto a estas diferencias? Puede tomar dos decisiones. Una decisión es asumir ese faltante como un resultado negativo del periodo, como una pérdida, ¿sí? Y bueno, y no hacer responsable al cajero por esta diferencia. Obviamente, si fuese un sobrante y no se puede encontrar el motivo del sobrante, ¿sí?, sería un resultado positivo. Pero cuando la diferencia es negativa, o sea, encuentra un faltante, en lugar de imputarlo como un resultado, el ente puede decir que designa como responsable de ese faltante a la persona que custodia el dinero en efectivo, y esta persona deberá hacerse cargo de reponer lo que falta. Si ese fuese el criterio utilizado por el ente, entonces estaríamos en presencia de un crédito a favor del ente, ya que el empleado deberá reintegrar ese importe, podrá ser también descontado del sueldo, del haber, de la remuneración, ¿sí?, indistintamente hemos llamado así a los sueldos, de ese empleado. Supongamos esta situación. El 31 de marzo, el saldo de la cuenta caja que surge del libro mayor es de 1.220. Ese mismo día se procede a hacer un arqueo, un recuento físico con
presencia del señor responsable, una autoridad del ente, ¿sí? También. Y se recuenta, se abre la caja y se recuenta, y se encuentran todos estos elementos. De todos estos elementos recontados, vamos a ver que hay elementos que corresponde que sigan estando en caja y elementos que no corresponden. Ahí estamos verificando calidad. Pero a su vez, también vamos a verificar que el total de lo recontado sea igual o no al saldo arrojado por la cuenta caja. Por ejemplo, en este arqueo hemos encontrado billetes en moneda de curso legal pesos por 800 pesos, monedas de curso legal por 50 pesos. Hemos encontrado billetes que no son válidos para circular, que se llaman apócrifos, ¿sí? Que no se pueden utilizar para cancelar pagos, ¿sí? Estos billetes, hemos encontrado un billete de 20, supongamos. Obviamente que todos estos importes son figurativos, ¿sí? Un cheque con fecha de pago 15 de enero. Estamos al 31 de marzo. Este cheque ya tiene fecha vencida. Este cheque no puede ser incluido en la cuenta caja porque no puede ser depositado. Este cheque habrá que reclamar a quien se lo entregó al ente que lo cambie. Si bien fue un error del ente no haberlo depositado en tiempo y forma, la persona que entregó este cheque tampoco canceló su deuda. Por eso no puede negarse, ¿sí? Puede retrasarlo, pero no puede negarse a cambiar este cheque de 110 pesos. Por otro lado, el señor cajero le ha entregado un vale a un empleado en concepto de anticipo de sueldos, puede ser que esté autorizado a hacerlo, por 40 pesos, o sea, esos 40 pesos va a tener que reintegrarlo a quien se le entregó como anticipo de sueldo. Acá encontramos otro cheque, con fecha de pago 30 del 6. O sea que el señor cajero recibió un cheque de los llamados de pago diferido de un cliente, ¿sí? Que hay que esperar, obviamente, a la fecha de pago designada en el cheque para poder efectivizarlo, para poder depositarlo o para poder cobrarlo. Y si este cheque hay que esperarlo para que sea equivalente al dinero en efectivo, obviamente no corresponde que esté en la cuenta caja, sino que este cheque de 80 pesos deberá ser reclasificado, ¿sí? En la cuenta, una cuenta del rubro créditos. Además encontramos un vale firmado por un empleado por gastos efectuados y no rendidos de 15 pesos, tal vez hemos mandado a este empleado a comprar lapiceras, ¿sí? Y aún al momento del arqueo no rindió lo gastado, no trajo el comprobante de lo gastado, o sea, estos 15 pesos tenían un fin y aún no fue rendido este fin. Y además encontramos un cheque con fecha de pago 23 de marzo, que no hay ninguna duda que ese cheque es equivalente a efectivo porque puede ser depositado inmediatamente y puede ser, de esta manera, incrementar el saldo de la cuenta bancaria de 100 pesos. Por lo tanto, producto de este arqueo, van a surgir elementos que son computables y elementos que no son computables. Para analizar qué tratamiento darle a estas diferencias, tenemos que saber los supuestos de los cuales parte este ente. El ente asume a su cargo las diferencias de cajas ocasionadas por redondeos que lleguen hasta 20 pesos. O sea, hasta 20 pesos de diferencia, el ente lo asume como un faltante, no responsabiliza al señor cajero. Sí responsabiliza al señor cajero o encargado de custodiar la caja en caso de existir billetes que no se encuentran en condiciones de circular, o sea, que no sirven como medio de pago, por estar deteriorados, ser falsos, como fuese. Bien, este podría ser un modelo, ¿sí?, de una planilla de arqueo, donde luego del arqueo se vuelca aquí el producto del arqueo y se determina como elementos computables, o sea, que son caja y corresponde que estén en caja, y elementos no computables. Elementos computables tenemos a los billetes de moneda de curso legal, que no tienen ningún problema, las monedas de curso legal que no tienen ningún problema, y el cheque con fecha de pago 23 de marzo, que tranquilamente puede ser transformado en efectivo de manera inmediata. ¿Esto qué quiere decir entonces? Quiere decir que el saldo del mayor de la cuenta caja, que tenía un saldo de 1.220, debería tener, para estar correcto, coincidente con la realidad y preparado para ser expuesto en los estados contables,
debería tener 950 pesos. Los otros elementos encontrados, reclasificados, ¿sí? El billete vencido o falso, que el ente no se iba a responsabilizar, porque por más que la diferencia sea de 20, no es un motivo que el ente decidió responsabilizarse, es un problema del cajero que recibió ese cheque, ese billete falso, roto, de 20 pesos, habrá que imputarlo a una cuenta del rubro créditos, donde el ente tiene derecho a que el cajero lo reintegre. Este cheque con fecha de pago vencida que no va a poder efectivizarse, también habrá que solicitar que quien lo entregó lo cambie, o sea, el crédito renace para el ente. Este vale por anticipo de sueldos de 40 pesos, obviamente habrá que descontarlo de los haberes de la persona a quien se le entregó. Este cheque con fecha de pago 30/6 hay que esperarlo para que sea considerado caja, por lo tanto lo reclasificamos también dentro del rubro créditos. Y el otro vale por gastos entregados y no rendidos aún, ¿sí? De 15 pesos, también es un crédito, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos acá? Encontramos que elementos para reclasificar suman 265 pesos, pero además vimos que el total, y acá surge también que 950 más 265 no me dan los 1220, dan 1215. O sea, además hay que corregir el saldo de caja por una diferencia de 5 pesos, diferencia que sí la asume el ente como faltante, como pérdida, ¿sí? Pues ese era el supuesto con el cual partió la base y acordó con el señor cajero, ¿sí? De esta manera entonces, reclasificando los elementos y determinando esta diferencia de la existencia entre el saldo del mayor y el producto del arqueo, estos 5 pesos formarán parte del resultado del periodo. Bien, ¿cuál es el otro procedimiento de control del rubro? El procedimiento de control aplicable a los saldos depositados en las cuentas bancarias, ¿sí? Acá entonces la confrontación va a ser el libro mayor de la cuenta corriente, banco XX cuenta corriente, y el libro mayor que el banco tiene de todos sus clientes, ¿sí? Que se conoce con el nombre de resumen bancario, ¿sí? Entonces, de esa confrontación entre el resumen bancario que el ente recibe del banco en el cual tiene el dinero depositado y el libro mayor de la cuenta banco respectiva, ¿sí? Se produce un análisis, ¿sí? De todo lo incluido en ambos, comparando qué elementos están, qué elementos no están, ¿sí? Y ahí determinamos diferencias. Diferencias que vamos a analizar ahora, cuáles van a corregirse y cuáles no. Quiero que quede claro esto. La cuenta banco es una cuenta de activo, donde anotamos en el debe los movimientos que aumentan y anotamos en el haber los movimientos que disminuyen la cuenta, ¿sí? Y el saldo, como toda cuenta de activo, es deudor. Pero para el banco funciona en espejo. Para el banco, que el saldo depositado de un cliente representa un pasivo, porque es una deuda que tiene el banco para con el cliente, ¿sí? El saldo de los clientes depositados en las cuentas, al ser una cuenta de pasivo, tienen saldo acreedor, ¿sí? Esta diferencia es importantísima al momento de entender la conciliación bancaria y obviamente practicarla, ¿sí? Realizarla. Bien, entonces, dijimos que podemos encontrar diferencias, seguro, siempre encontramos diferencias. ¿Qué tipo de diferencias estamos haciendo referencia? Bueno, diferencias que llamamos temporarias y diferencias que llamamos permanentes. Llamamos diferencias temporarias aquellas que, sin que el ente haga ningún ajuste, un asiento contable para corregirlo, o el banco tampoco haga ningún asiento contable para corregirlo, solas
se van a solucionar. Y son diferencias que están vinculadas a lo que llamamos la operatoria bancaria, de por sí, plazos bancarios, ¿sí? En cambio, las diferencias que llamamos permanentes son aquellas que van a seguir siendo diferencias, hasta tanto quien cometió el error o la omisión, ya sea el ente, ya sea el banco, lo corrija. ¿Cuáles serían ejemplos de diferencias temporarias? Bueno, los depósitos que el ente realiza de cheques recibidos de sus clientes no tienen una acreditación inmediata. Hay un plazo, que hoy el plazo mínimo es de 48 horas, y ese plazo se denomina clearing bancario, ¿sí? Es el tiempo que tarda en acreditarse, en ponerse a disposición, en este caso, un cheque que el ente depositó de un cliente, donde en el momento que lo depositó, registró que debita banco, y aún en el banco no apareció disponible ese importe. Otro tipo de diferencia que se puede presentar son los cheques que el ente emite, libra y entrega para realizar pagos, proveedores, a quien sea, ¿sí? Y quienes poseen esos cheques, desde la fecha de la emisión del cheque, tienen un plazo de 30 días para efectivizarlo, ¿sí? Entonces, dentro de esos 30 días, la persona que tiene ese cheque, ese beneficiario, va a poder presentarse a cobrarlo por ventanilla o depositarlo en su cuenta, ¿sí? Y va a poder hacerlo. Esta diferencia, entonces, hay que seguirlas, mirarlas, pero no corregirlas, porque solas se deberían corregir. Aclaración importante. No quiere decir que siempre vaya a ocurrir. Si al momento en que se vaya a acreditar este cheque depositado, la operatoria del clearing bancario detecta que ese cheque del cliente le falta una firma, no coincide el importe en letras con números, o no tiene fondos disponibles el emisor del cheque, nunca va a ser acreditado en la cuenta del ente. Por lo tanto, esta diferencia que comienza siendo temporaria, si llegado el plazo previsto de acreditación no aparece, es porque tal vez se transforma en diferencia permanente. Lo mismo con este cheque librado que los beneficiarios tienen 30 días para presentarse. Si pasados los 30 días no se presentaron, puede ser que quien lo tenía lo haya extraviado, ¿sí? Se le haya vencido y no se haya dado cuenta. Entonces, ahí sí habrá que corregir esa situación y esta diferencia deja de ser temporaria para ser permanente. Ejemplos de diferencias permanentes, por ejemplo, los bancos no nos emiten las notas de débito y crédito bancarias, ¿sí? El ente toma conocimiento de los gastos que produce el mantenimiento de cuenta, la provisión de chequeras para emitir cheques, un gasto de certificación de firma, toma conocimiento en el momento que recibe el resumen bancario. Entonces, en ese momento, el ente deberá registrar, ¿sí?, estos gastos bancarios por esos motivos. También son diferencias permanentes los cheques de terceros depositados por el ente, los que parecían ser diferencias temporarias, pero ¿qué pasa? Saltan, que no han sido acreditados por falta de fondos o por fallas técnicas, como les decía hoy, difiere el monto puesto en letras con el monto puesto en números, ¿sí? Cheques también liberados por el ente que no se encuentran en condiciones de ser presentados porque, por ejemplo, el ente se olvidó de hacer una firma. Estas diferencias deben ser ajustadas. Ajustar significa registrar un asiento en el libro diario y luego mayorizarlo. ¿Por parte de quién? Por parte de quien cometió el error. También puede haber una diferencia permanente que el ente no deba corregir y sí deba hacerlo el banco. Por ejemplo, si el banco debitó de nuestra cuenta un gasto que no le corresponde al ente porque el ente no pidió una chequera, o porque el ente no pidió una certificación de firma, o porque el banco por error debitó el importe de un cheque que era de otra cuenta. Esa diferencia es permanente, pero lo que deberá hacer el ente es reclamarle al banco que lo solucione. No merece ser ajustada o corregida en la contabilidad del ente.
Bien, pasamos ahora a otro elemento, a los fines de definirlo y presentar sus clasificaciones, ¿sí? Que son las inversiones, que no son tan líquidas como caja y banco, sino que se trata de otro tipo de activos, ¿sí? Son colocaciones de capital, se le dice de capital, pero no confundamos, no estamos hablando del componente del patrimonio neto, ¿sí? Capital, llamado capital. Digamos, son colocaciones de fondos, ¿sí? Que el ente realiza al margen de la actividad principal. Acá está una cuestión muy importante, que los resultados de estas inversiones no van a ser operativos, ¿sí? Sino que van a ser no operativos, porque la actividad principal del ente es otra, ¿sí? Al margen de la actividad principal, deriva fondos, ¿sí? Saca fondos de la actividad comercial para invertir. El ánimo, obviamente, puede ser obtener una renta adicional, ¿sí? U otro beneficio. El otro beneficio, por ejemplo, podrá ser un beneficio más a largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, podrá ser participar en las decisiones de otro ente, ¿sí? Controlar a otro ente. Entonces, ¿qué decimos que las características son de las inversiones, ¿sí? Que los diferencian de otros activos, que están al margen de la actividad específica o principal del ente, que su objeto es obtener una renta, un lucro, ¿sí? O sea, obtener un mayor beneficio que la colocación hecha. Una clasificación, y la más importante, diríamos, es separarlas en dos tipos: en inversiones temporarias y en inversiones permanentes, ¿sí? Temporarias, a corto plazo, corrientes, ahora vamos a ver un poquito qué es eso, o permanentes, a largo plazo, no corrientes, ¿sí? El comportamiento de colocarla, exponerla, mostrarla a la inversión en temporaria o en permanente tiene que ver con dos cuestiones: la intención que tenga el ente respecto a esa inversión y la posibilidad para su realización. Realización como sinónimo de transformarla en efectivo, sacarla y utilizarla para otra cosa, ¿sí? Liquidarla. Estas dos cuestiones hacen que el ente clasifique una inversión en temporaria o en permanente. ¿Qué decimos de la temporaria? Bueno, que son aquellas que están representadas por excedentes temporarios de fondos, ¿sí? El ente tiene fondos en la cuenta corriente bancaria más que suficientes para los pagos de 30 días, saca esos fondos, los coloca, por ejemplo, en el banco en plazo fijo, ¿sí? O sea, le presta dinero al banco y el banco a cambio le va a pagar un interés. De esa manera el ente va a obtener una renta. Y como calcula que va a disponer de un plazo de 30 días para poder usarlo, a los 30 días vuelve a retirar, a desafectar ese plazo fijo y lo deposita en la cuenta corriente, ¿sí? También decimos que están formadas por instrumentos financieros que pueden ser convertidos rápido en el corto plazo, pueden ser rápidamente transformados en efectivo, ¿sí? Sin esfuerzo para venderse, ¿sí? Y acá estamos hablando en general de los títulos públicos y de las acciones de sociedades anónimas, no las que conforman el capital del ente, sino las que se adquieren de otros entes, ¿sí? Acá entonces ya mencionamos cuáles son las más comunes, ¿sí? Colocar dineros a una tasa de interés, comprar títulos públicos, ¿sí? O títulos privados, ¿sí? Comprar acciones de otras sociedades, ¿sí? En la bolsa de valores, y colocar dinero a plazo fijo. La característica entonces común a todas ellas es que se realizan para obtener una renta, y en el corto plazo, ¿sí? Pueden ser rápidamente convertidas de vuelta en efectivo para cancelar las obligaciones. En cambio, las inversiones permanentes son aquellas que ya se realiza
en operaciones específicas que no son de su actividad, ¿sí? Como complemento del objeto, ¿sí? Para obtener una renta. Por ejemplo, la compra de un inmueble, ¿sí? Para obtener un interés, siendo que el ente no se dedica a comprar y vender inmuebles o no se dedica a su actividad principal, no es el alquiler de inmuebles, sino que su actividad puede ser, por ejemplo, una actividad gastronómica o una agencia de viajes y además comprar un inmueble para, mediante el alquiler de ese inmueble, ¿sí? Obtener una renta, que es la que llamamos alquiler. Pero también puede ser invertir en otros entes, o sea, por ejemplo, comprar acciones de sociedades, ¿sí? Pero no con la intención de venderlas cuando el precio suba de esas acciones y obtener una renta en el corto plazo, sino que con la intención de seguir comprando, ¿sí? Y comprar una cantidad tal, ¿sí? Que de ya poder controlar o influir en las decisiones de ese ente, de esa sociedad anónima, ¿sí? La particularidad entonces de estas inversiones permanentes es que no poseen la capacidad de convertirse rápidamente en dinero, no son líquidas. O sí poseen la capacidad de convertirse, por ejemplo, las acciones que compro de otra sociedad, pero el ente no tiene la intención de hacerlo. Si tuviese la intención de hacerlo, las colocaría, las mostraría como inversiones temporarias y no permanentes. Ejemplos más comunes, las acciones de sociedades, pero que ya la intención es seguir comprando y tener una cantidad suficiente para controlarlo, como dijimos recién. Los inmuebles para alquilar, comprados para alquilar a terceros, que obviamente por más que tenga la intención de transformarlo en efectivo, no va a poder hacerlo en el corto plazo, salvo que malvenda ese inmueble, ¿sí? Entonces, todas aquellas inversiones en títulos de acciones con cotización en bolsas de valores, ¿sí? Que aunque exista la posibilidad de venderla y cobrarla en el corto plazo, el ente no tenga la intención de hacerlo. Las va a mostrar en inversiones permanentes. Bien, entonces, temporarias y permanentes, y acá ya adecuamos esta clasificación a lo que decimos corriente y no corriente. Esta clasificación tan importante al momento de exponer, que la vamos a retomar luego cuando veamos el cuerpo del estado de situación patrimonial. Dentro de las inversiones temporarias vamos a colocar aquellas inversiones que el ente puede y tiene intención de hacerlo, transformarlas en efectivo, dentro de los 12 meses contados a partir del cierre del ejercicio. Y vamos a colocar dentro de inversiones permanentes aquellas que el ente no podría transformarlas en efectivo dentro de esos 12 meses, sino posterior a esos 12 meses, o no tiene la intención de hacerlo, ¿sí? Entonces, intención y posibilidad de realización hace que la clasificación entre estos dos grandes grupos de inversiones se muestre en el activo corriente o en el activo no corriente. Ejemplos, acá tenemos clasificados según el tipo, naturaleza, valores mobiliarios, préstamos, se considera el depósito a plazo fijo en un banco dentro del grupo préstamos, participaciones en otros entes, ya acá las acciones, ¿sí?, que poseemos de una sociedad anónima no las tenemos con la intención de ser fácilmente convertidas en efectivo, sino con otra intención de controlarla, influir en las decisiones, ¿sí? Inversiones en bienes muebles o inmuebles, ¿sí? Por ejemplo, en lugar de comprar un inmueble para alquiler, compramos un rodado para alquilar. Y nuestra actividad no es el alquiler de rodados, ni los servicios de esparcimiento o de traslado de pasajeros por ejemplo, en un hotel, sino que nos dedicamos a vender lapiceras y además adquirimos un rodado, ¿sí?, para alquilarlo. Y la moneda extranjera, importantísimo prestar atención acá, que si no tenemos la intención de utilizarla para efectuar pagos, no va a estar en el rubro caja y bancos, sino que va a estar en el rubro inversiones. ¿Sí? Compramos con la intención de tenerla para
ver que su valor aumente. Otra forma de clasificarlos, pero desde otro punto de vista, según el propósito, ¿sí? O la finalidad de por qué queremos tener esa inversión. Destinados al alquiler, destinados a obtener una renta, mantenidos a la espera de que su valor aumente, la moneda extranjera, típico, los títulos públicos, las acciones, o sea, las clasificaciones no son excluyentes, clasificamos desde un punto de vista y acá clasificamos desde otro punto de vista, ¿sí? Bien, esto ya lo mencionamos, que los resultados que generen las inversiones son no operativos, ¿sí? Porque se trata de una actividad ajena, aparte, separada de la actividad principal del ente. Bien, y pasamos entonces, por esta clase, a abordar un rubro más del activo, los créditos, ¿sí? Ya hemos visto hasta ahora algunas cuentas de crédito, ¿sí? Han utilizado en la registración, las hemos clasificado, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver un poquito más de estos créditos, ¿sí? Decimos que entonces un crédito es un derecho que tiene que uno tiene de otro de recibir alguna cosa, por lo común dinero, ¿sí? Generalmente, en un ente los créditos se originan principalmente por las ventas de bienes o las prestaciones de servicios a plazo, ¿sí? Y definimos a los créditos, al igual que definimos a cualquier activo con la condición de que para que sea un activo debe suceder esto, pero además agregamos, debido a un hecho ya ocurrido, otra persona tiene una obligación de entregarle dinero u otros bienes o de prestarle servicios a otra, ¿sí? Y esa cancelación por parte del deudor es ineludible o altamente probable, y acá entramos en el terreno de las contingencias, algo vamos a mencionar, ¿sí? Y además deberá efectuarse, deberá realizarse en una fecha determinada o determinable, ¿sí? Esto tiene que ver con la precisión de una fecha y de un importe, o la imprecisión de esa fecha o importe estimado, ¿sí? O debido a la ocurrencia de un hecho incierto o a requerimiento del ente. Decimos que dentro del rubro crédito se encuentran incluidos los importes a cobrar sumas de dinero en moneda nacional extranjera, los saldos a recibir bienes, ¿sí? Cuando le hacíamos un anticipo al proveedor, ¿sí? Que tenemos derecho a que el proveedor nos entregue los bienes por los cuales hemos pagado ese anticipo. Saldos a recibir prestaciones de servicio, si el proveedor en lugar de vendernos bienes es un proveedor que nos presta servicio y le hemos pagado de manera adelantada, también formaría parte del rubro créditos. Saldos que reducirán deudas futuras tienen que ver con las retenciones o percepciones o anticipos de impuestos efectuados que tenemos el derecho a utilizarlo, ¿sí? En el momento que tengamos que cancelar ese pasivo impositivo. ¿Cómo pueden generarse estos créditos? Bueno, otorgando préstamos, por la venta de bienes o prestaciones de servicio, ¿sí? O por la entrega de anticipos. ¿Cómo los clasificamos? Bueno, según su plazo de vencimiento o exigibilidad, o sea, cuál es el momento en que deben ser cancelados, o sea, que el ente debe, digamos, desprenderse de este crédito porque el deudor lo cancela, ¿sí? Corrientes y no corrientes. Esta clasificación es importantísima a los efectos de exponer y tiene que ver con aquellos créditos que se vencen o se espera se cobrarán, ¿sí? Dentro de los próximos 12 meses contados a partir del cierre del ejercicio, y no corrientes aquellos que lo serán luego de esos 12 meses. Esta es una clasificación también muy específica del rubro y tiene que ver con el estadio de un deudor, de un cliente, ¿sí? Un deudor normal es un deudor cuyo crédito aún no está vencido, ¿sí? Un deudor moroso es un deudor que tiene un atraso, ¿sí? En el plazo que se le concedió para que nos pague, ¿sí? Y un deudor en gestión judicial o en litigio es un deudor a quien ya se le inició acciones legales, ¿sí? Para que cancele su deuda. O sea, un deudor más comprometido.
En cuanto a la forma de instrumentarse, deudores en cuenta corriente, y ojo acá, en cuenta corriente comercial, no en cuenta corriente bancaria, o sea, un deudor a plazo, un deudor a crédito, como le decimos cuando vimos las registraciones de las ventas a plazo, ¿sí? Dentro de esta forma de ser instrumentado, también tenemos aquellos deudores que la palabra no alcanza, ¿sí? Y han documentado su deuda mediante, por ejemplo, un pagaré. Y ese pagaré puede contener o no intereses. Según la forma en que se van a cancelar estos créditos, en moneda nacional o extranjera, se van a recibir bienes o se van a recibir servicios, ¿sí? Y según la garantía, pueden no estar garantizados con nada, o sí podemos haber exigido que garanticen ese crédito mediante una hipoteca, que es un derecho real de garantía que grava los bienes inmuebles, ¿sí? Mediante una prenda, esto pasa con los bienes, con los rodados, con las maquinarias, ¿sí? Es el mismo derecho real de garantía aplicable a los bienes muebles, rodados, maquinarias, o garantía personal, ¿sí? Donde, por ejemplo, este deudor ofreció como garantía a otra persona que se haría cargo de su deuda si él no lo hiciera. Bien, importante aclaración, los créditos en moneda extranjera ya sabemos que no podemos registrar en la contabilidad en moneda que no sea la moneda de curso legal, eso lo hemos visto con el criterio de moneda de cuenta, ¿sí? Deberán ser convertidos al tipo de cambio comprador al momento, ¿sí?, en que ese crédito tuvo origen. Bien, y ahora algo de las bajas. Obviamente un crédito se da de baja cuando se cobra, que sería la situación ideal, cuando se condona, cuando se perdona, ¿sí? Se permite a ese deudor no pagar. Cuando prescribe, o sea, cuando transcurrió el plazo legal para exigir que el deudor cobre, esto tiene que ver con una normativa legal, ¿sí? O se da de baja cuando se considera definitivamente incobrable. Cuando abordamos esta clasificación de los deudores recién que tenía que ver con el deudor normal, el deudor moroso, el deudor en gestión judicial, todos esos deudores iban a formar parte del rubro créditos. Pero ya cuando la situación hace que considerar que este deudor no va a pagar, ¿sí?, ya es considerarlo incobrable. Otra cosa que se puede hacer con los créditos documentados, pagaré, es transferirse, ¿sí? El ente tiene un pagaré firmado por un deudor y en lugar de esperar al vencimiento, que el deudor venga y pague y ese pagaré sea destruido, ceder, transferir ese derecho a un tercero, por ejemplo, al banco. Entonces el banco nos presta este servicio, obviamente no de manera gratuita, donde nos anticipa los fondos de este pagaré, nos cobra por esto, ¿sí? Y el ente se hace de esos fondos que seguramente necesita de manera anticipada. También puede transferirse este pagaré recibido de un cliente a quien el ente le deba, o sea, para cancelar parte o totalmente de una deuda. Por ejemplo, puede transferirlo a un proveedor. Y ahí sí, el proveedor obviamente nos restará, nos quitará esa deuda que tenemos por el importe de ese pagaré y obviamente habrá que esperar que el cliente, quien nos entregó el pagaré, se haga cargo de ese documento. Sepamos que estas situaciones generan contingencias para el ente de qué ocurre si el deudor firmante del pagaré no paga ese pagaré el vencimiento. Obviamente el ente deberá hacerse cargo si recibió anticipadamente los fondos por un banco o si se lo entregó al proveedor y el cliente no fue a cancelarlo. Diciendo algo más de las contingencias, para cerrar ya esta clase y este rubro, ¿sí?, sepamos que hay situaciones contingentes que merecen ser captadas en la información contable. Y tiene que ver una con esto de no exponer, no mostrar un activo por un valor superior al que se espera recuperar de él, ¿sí?
Bajo ese criterio importante, ¿sí? Sepamos que si a la fecha de cierre del ejercicio existe alta probabilidad de que ocurra que un deudor no pague, que ese importe de ese crédito pueda medirse de manera objetiva, cuantificarse de manera objetiva, hecho que estamos conociendo al cierre del ejercicio, el ente deberá reconocer una variación patrimonial cuantitativa. O sea, analizamos el rubro crédito de la composición, analizamos la posibilidad o no de que estos deudores paguen, y ante la situación de un alto grado de probabilidad de que 1, 2, 5, 8 deudores no paguen, que el importe pueda estimarse de manera objetiva, cuantificarse, siendo que esta situación la estamos conociendo al cierre de ejercicio, previo a la exposición del rubro, el ente deberá reconocer esta variación patrimonial cuantitativa, que ya como su nombre lo indica, debemos comprender que nos estamos refiriendo a imputar un resultado negativo por esta situación contingente. ¿De qué va a estar acompañado ese resultado negativo? De una cuenta de activo con función regularizadora. ¿Y por qué con función regularizadora? Porque vamos a anotar en el haber una cuenta de activo que va a ajustar, corregir el saldo de la cuenta respectiva a quien estamos analizando la presunta incobrabilidad. Por ejemplo, deudores por ventas. Entonces, de esta manera, este resultado negativo, por existir alta probabilidad de ocurrencia, queda apropiado al ejercicio que estamos cerrando. Y por otra parte, el saldo de los créditos no queda sobrevaluado, queda corregido por esta posible incobrabilidad a ocurrir, y de esta manera no mostramos a los créditos por encima del valor que se espera recuperar de ellos. Entonces, la registración que hacemos es deudores incobrables, con este monto cuantificado de manera objetiva, y creamos la cuenta que se llama previsión para deudores incobrables, que es una cuenta de activo. Pero miren dónde está aumentando o naciendo, en el haber. Si está naciendo en el haber, no es una cuenta normal de activo, es una cuenta de activo con saldo acreedor. Se le dice cuenta con función regularizadora. A continuación, en otros rubros vamos a ver también el uso importante de esta cuenta. Es la manera que existe para dejar reflejado la composición de los créditos por este valor recuperable. Por ejemplo, supongamos que al cierre del ejercicio, la composición del rubro créditos es saldo de deudores por ventas por 10.000, saldos en documentos a cobrar por 20.000, pero tenemos conocimiento al analizar los créditos, que existe un alto grado de probabilidad de que uno de los deudores no pague. Puede ser un documento, puede ser un deudor por venta, puede ser un deudor moroso, ¿sí? Porque ese deudor presenta indicios de que le está yendo mal en su actividad, o cerró sus puertas, o sabemos que se fue del país, ¿sí? Entonces, no podemos hacer caso omiso a esta situación. Entonces, previo a haber registrado este resultado negativo contra esta previsión, mostramos el saldo de los créditos, detrayendo del total a cobrar esta previsión para deudores incobrables, que como su naturaleza es de activo pero saldo acreedor, resta, ajusta, corrige a los deudores al rubro créditos. Entonces, el saldo del rubro mostrado según el valor que se espera recuperar de ellos para informar a los usuarios es de 25.000 pesos. ¿Sí? Bien, terminamos entonces. Una clase un poco larga. Bueno, espero que la miren con detenimiento y obviamente que las dudas, y se va a retomar esta explicación en las clases sincrónicas que tengamos la semana próxima en cada una de las comisiones. Así que bueno, por ahora nada más, nos seguimos viendo. Bueno, nos vemos.